A ver, pensemos en una situación bastante común. ¿Qué pasa cuando alguien debe más dinero del que tiene? ¿Quién cobra primero? Pues bien, hoy vamos a desgranar un concepto clave del derecho chileno que responde justo a eso, la prelación de créditos. Vale, vamos al lío. Imaginemos el escenario. Una empresa o una persona le debe dinero a un montón de gente, a varios acreedores, pero sus bienes no dan para pagar a todo el mundo. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Quién cobra antes? ¿Se reparte lo poco que hay a partes iguales? Pues justo para organizar este caos está la prelación de créditos. En principio, la ley parte de una idea de igualdad, que en latín suena así de importante: par conditio creditorum. O sea, en un mundo perfecto, todos los acreedores recibirían una parte proporcional de su deuda. Pero claro, la realidad es mucho más complicada. Por eso la ley crea excepciones, las famosas preferencias, que establecen un orden de pago. Es literalmente una jerarquía para proteger ciertos intereses por encima de otros. El Código Civil chileno es el que pone orden en este asunto, organizando la jerarquía en 5 clases de créditos. Ahora vamos a sumergirnos en cada una para entender quién está en lo más alto de la pirámide de pagos y quién se queda en la base. En la cúspide, en lo más alto, están los créditos de primera clase. Su poder, y es un poder enorme, reside en lo que se llama privilegio general. ¿Y qué significa esto? Pues que no se limitan a un bien concreto, no. Tienen preferencia sobre absolutamente todo el patrimonio del deudor, ya sean muebles o inmuebles. Esto es así porque protegen intereses que se consideran de máxima importancia social. Y bueno, ¿de qué tipo de créditos estamos hablando exactamente? Pues aquí tenemos los ejemplos más claros. Por un lado, las costas judiciales, o sea, los gastos de un juicio para poder cobrar la deuda. Luego, algo fundamental, las remuneraciones y los beneficios sociales de los trabajadores. Y también, por supuesto, ciertas deudas con el fisco por impuestos y las cotizaciones de la seguridad social. Como vemos, se protege el funcionamiento de la justicia a los trabajadores y al propio Estado. Venga, bajamos un escalón y pasamos a la segunda clase. Aquí la cosa cambia. Pasamos de un privilegio general a uno especial. ¿Qué quiere decir? Que estos créditos solo tienen preferencia sobre unos bienes muebles muy concretos del deudor. La clave aquí es esa especificidad. El privilegio está ligado a un objeto, no a todo el patrimonio. Los ejemplos son supergráficos, casi de película, y vienen de figuras muy clásicas del derecho. Por ejemplo, el crédito que tiene el dueño de una posada sobre las maletas y efectos del huésped que se ha ido sin pagar, o el del transportista sobre la mercancía que lleva. Y el más común hoy en día, sin duda, el del acreedor prendario sobre la cosa empeñada. Vamos, como cuando se deja un reloj o una joya en garantía de un préstamo. Llegamos a la tercera clase, que es, una de las más importantes en la vida económica real, los créditos hipotecarios. Como la segunda clase, es una preferencia especial, pero en este caso recae sobre bienes inmuebles. La hipoteca le da al acreedor, que suele ser un banco, un derecho potentísimo sobre la propiedad, que le permite perseguirla sin importar de quién sea en ese momento. De hecho, el Código Civil aquí contempla dos tipos, las hipotecas y los censos. A ver, los censos son una figura bastante histórica, hoy en día son rarísimos. La estrella indiscutible de esta categoría es la hipoteca. Es la garantía por excelencia para los préstamos para vivienda y los grandes proyectos. Es, en definitiva, un pilar de todo el sistema financiero. La cuarta clase es un poco especial. Tiene su truco. Volvemos a una preferencia general, es decir, que afecta a todos los bienes del deudor. Pero tiene un carácter subsidiario. ¿Y esto qué significa? Pues que solo se pagan después de que se hayan cubierto por completo los créditos de las 3 primeras clases. Son como una categoría intermedia, que espera su turno. ¿Y a quiénes encontramos en este grupo? Pues a ciertos acreedores muy específicos que la ley ha querido proteger. Pero eso sí, subordinándolos a los anteriores. Por ejemplo, algunos créditos del fisco que no entraron en primera clase. También los créditos de la mujer casada en sociedad conyugal contra los bienes del marido, o los de los hijos contra sus padres o tutores por la administración de sus bienes. Y por fin llegamos a la base de la pirámide, a la quinta y última clase. Aquí están todos los demás, los que se conocen como acreedores comunes o balistas. Son básicamente los que no tienen ningún tipo de preferencia. Ellos son la regla general, el par conditio creditorum del que hablábamos al principio. Se les paga al final, a prorrata, y con lo que quede. Si es que queda algo, una vez que han cobrado todos los de las clases anteriores. Vale, ya tenemos las 5 clases sobre la mesa, pero para que todo encaje y se entienda de maravilla, vamos a ponerlas una al lado de la otra y a comparar sus características clave. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fijaos en la diferencia clave entre preferencia general, que va por todo el patrimonio, y especial, que se centra en un bien concreto. Mirad cómo la segunda clase se enfoca en bienes muebles y la tercera en inmuebles. Y ojo a la última columna, el derecho de persecución. Esta es la superpotencia de la prenda y, sobre todo, de la hipoteca. Pueden perseguir el bien sin importar quién lo tenga.
La teoría está muy bien, pero donde de verdad se ve cómo funciona esto es en la práctica, ¿verdad? Pues vamos a ello. Vamos a plantear un caso de conflicto entre diferentes clases para ver cómo se resuelve la pelea. Venga, vamos a ponernos en situación. Primer paso. Una empresa, por desgracia, entra en quiebra. Segundo paso. Resulta que su único activo de valor es un almacén. Y tercer paso, la empresa tiene deudas con sus trabajadores por sueldos que no ha pagado, que es un crédito de primerísima clase. Y a la vez tiene una deuda con un banco, garantizada con una hipoteca sobre ese mismo almacén, que es un crédito de tercera clase. Y aquí llega la pregunta del millón. Cuando se venda ese almacén, ¿quién tiene derecho a cobrar primero con el dinero que se saque? ¿Los trabajadores, cuyo crédito es de la clase más alta de la primera? ¿O el banco, que tiene un crédito de tercera clase, pero que está específicamente atado a ese inmueble? Pues la respuesta, y sé que puede parecer sorprendente y hasta un poco antiintuitivo, es el banco. El acreedor hipotecario cobra primero. ¿Y por qué? Pues aquí está la regla de oro de todo este sistema. Una preferencia especial, como la hipoteca, le gana a una preferencia general, como los salarios, pero, y esto es crucial, solo con respecto al bien específico. La hipoteca está, por así decirlo, pegada con superglue al almacén, así que con el dinero de la venta de ese almacén, primero cobra el banco. Si después de pagarle sobra algo, ese sobrante ya va al fondo común para pagar a los trabajadores y a los demás. Y uno se pregunta, ¿por qué esta solución tan particular? Bueno, pues porque aquí la ley intenta hacer un poco de malabares. Por un lado, protege créditos socialmente muy importantes, como los salarios, dándoles un privilegio general sobre todo. Pero por otro lado, también quiere fomentar la actividad económica. Y es que si las hipotecas no dieran una garantía tan fuerte, los bancos serían mucho más reacios a dar préstamos. Y eso frenaría la inversión y el crecimiento económico. Es un equilibrio delicado. Y con esto llegamos a una reflexión final. Este sistema de prelación, que tiene sus raíces en el derecho del siglo XIX, busca un equilibrio. Pero ¿consigue siempre un resultado que hoy, en el siglo XXI, nos parezca justo? ¿Deberían algunas de estas prioridades, como la que acabamos de ver en el ejemplo, ser reconsideradas para adaptarse mejor a las realidades de la economía moderna? Es una pregunta que sigue abierta y que, desde luego, genera un debate jurídico muy intenso.